El partido no puede ser, se lo dije la otra vez a unos compañeros, bueno, ahora lo cambio, digo el apéndice, el sidecar del Estado. El partido no puede ir al costadito del Estado, lo mira, lo pellizca si va muy rápido, es decir, le hace algún gesto, pero no es capaz, no tiene autonomía. No puede ser un apéndice que va de la mano del Estado. Todos sabemos los grandes fracasos que ha tenido la izquierda a lo largo de la historia, justamente por esa superposición entre partido y Estado. La estatización de la fuerza política pone en riesgo su vida interna, su arraigo popular y su militancia. Cuando el partido es el partido de los funcionarios, y yo lo fui durante 20 años, el partido empieza a dejar de ser interesante. Tenemos que cambiar ese modelo hegemónico que caracteriza a la política tradicional. Y quiero terminar con dos temas, porque queda un minuto. Uno que tiene que ver con herramientas, porque no solo se trata de tener ideas de cómo vamos al partido, algunas herramientas y algunas ideas de campaña. Todo eso en el mamotreto está más desarrollado, flaco. En primer lugar, el Estatuto del Frente prevé formas de democracia directa, asambleas amplias, cabildos, foros ciudadanos, comités funcionales. ¿Por qué no hacer comités funcionales por tema? ¿Por qué no empezar a juntar a la gente para que discuta por temas y se organice por temas, no en el espacio privado de una red que no lo convoca, sino en un espacio que el propio Frente organiza para discutir los temas? Tenemos una red amplísima de comités. No basta que esa red, no es posible que esa red esté subutilizada. ¿Por qué no volvemos a pensar que la red de comité que tenemos, ese hábitat generoso que está por todo el país, que se llama comité de bases, no es un lugar donde hacer un montón de cosas, donde realizar un montón de cosas y donde convocar a juntarse de nuevo? Por ejemplo, hacer como hacía mi viejo maestro Lugo Cores, que le gustaba poner una película y juntarse a discutirla. ¿Por qué no hacer cine, arte y ensayo y discutir una película y discutiendo la política construir ideología? Termino, querida amiga, creo que tenemos que los acuerdos, los equilibrios, la unidad de acción se construyen de una manera mucho más compleja. Hay que explicar, hay que discutir, hay que escuchar, hay que acordar, hay que movilizar. Estos son verbos que tenemos que poner en práctica. Van juntos y se necesitan mutuamente. No funciona en una fuerza izquierda el ordeno y mando. Y si queremos gobernar con el ordeno y mando, estamos fritos. Y creo que el Frente tiene que ocupar ese espacio. Tiene que llevar adelante campañas temáticas, campañas sobre seguridad ciudadana. No tenemos que dejar que la derecha organice marchas sobre el tema de seguridad ciudadana. Tenemos que ir nosotros a la cabeza de movilizar a los frentes amplistas para colocar en el eje el tema de la seguridad ciudadana. Y lo mismo tenemos que hacer, y como voy a citar al presidente de la República, el minuto va a ser en la cuenta de la cuestión, va a ser tolerado un poquito más. Tenemos que hacer campañas por los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes, por la primera infancia. Cuando vino Bachelet, después que nos juntó alguno y nos preguntó cómo era esto de la primera infancia, y se le mostró una imagen donde se mostraba qué pasaba con las neuronas y con las sinapsis cerebrales entre un niño que estaba bien alimentado, querido y amado, y un niño que no lo estaba, el presidente Mujica dijo así: una campaña amplia de multiplicidad de aspectos que dice, y entonces Pepe dice, me parece que en este asunto de la primera infancia lo que se necesita no son palabras sabias, sino una revolución. Una civilizada revolución. Tan civilizada que no se griten consignas, sino conceptos. Y tan civilizada que lo único que salga abollado sea la indiferencia. Esto lo dijo Imboche, es para mí maravilloso y tiene que ver con este tema de cómo cuestionar, cómo dar la discusión cultural, cómo el tema primera infancia es un tema que nos convoca y es revolución. Tan civilizada revolución que no hay ni siquiera que ponerle consigna. Pero para eso hay un plan. Hay que agarrar, hacer una comisión nacional que organice el plan por primera infancia, hay que hacer foros, hay que discutir, hay que ir a mesas, hay que volver a lo viejo y a lo nuevo, no ponerlo encontrado, pero para discutir temas que ideológicamente nos interpelan y sin los cuales no va a haber seguridad ciudadana. Sin trabajar, no, hay un viejo tópico que dice, ¿qué país le vamos a dejar a los niños? Señores, invirtamos la cuenta. ¿Qué niños le dejamos a un país? Esa es la clave. Y qué niños le dejamos a un país significa políticas concretas, no solo del gobierno, sino también políticas de la fuerza política. Gracias, flaco. Vamos a pasar a presentar a otro, pero seguramente
Hay que justificar un poco esta invitación, ¿no? No sé si correspondía, Gassi. Ahora ya está. Ya se habló. Ahora ya está. No, el Colorado, además de haber sido, ¿cómo dijiste vos? Protocandidato. Me dio tanto trabajo. Claro. Que eso no es una cosa que la decidió él, ser protocandidato. No. Pero en realidad, nosotros, además de eso, y porque él dijo que había trabajado y tenía cosas escritas, y los que trabajaron y tienen cosas para plantear, es bueno escucharlas, que tengan un lugar. Además, el Colorado, en este grupo que hoy va a usar este espacio público para hablar, tiene una particularidad que los otros no tienen. Es un militante de muchos años. Yo en particular lo conocí bastante cuando estaba en España. Él es un militante que ya estaba trabajando por las ideas de izquierda y por el Frente Amplio, bueno, cuando otros que están acá andaban en otras cosas. Así que, y además con compromiso político y organizado. Entonces, quizá cuando nosotros revisamos y utilizamos categorías nuevas, pero tenemos todas las experiencias anteriores, de repente lo expresamos o lo sentimos de una manera particular que de repente un militante más joven no lo siente. A mí me parecía que por el tránsito que ha tenido él en las luchas políticas y en las luchas sociales, el Uruguay merecía que lo tuviéramos entre nosotros. Vamos ahora a recordar brevemente el currículum de la doctora Constanza Moreira, montevideana, licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, máster en el 90, doctora en el 97 en Ciencia Política en la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, docente titular grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Informe de Desarrollo Humano de Uruguay del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2006 al 2008. Tiene distintas líneas de investigación, pero por cierto que la más reconocida es la participación política de la mujer en Uruguay, la cultura política de las élites y de la opinión pública en Uruguay y América Latina, los partidos políticos y los gobiernos de América del Sur, así como los procesos electorales y agendas de gobierno del Cono Sur. También ha coordinado, escrito y prologado recopilaciones y trabajos propios. Vamos a omitir eso ahora. Recordar que en las elecciones nacionales del 25 de octubre del 2009 fue electa senadora de la República por el espacio 609 del Frente Amplio. Integra las comisiones de Constitución y Legislación, Presupuesto, Población, Desarrollo e Inclusión, Educación y Cultura y Salud Pública de la Cámara de Senadores. Integra también el Parlamento del Mercosur. Con este micrófono mejor, porque aquel sopla un poquito, a menos que sea el énfasis de Fernández Galeano. Pero yo creo que... Bueno, buenas noches a todos. Yo pregunté cuál era el tema del que íbamos a hablar y me dijeron tema libre como en la escuela, así que me fijé un poco en el título de la convocatoria, que es no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos. Y entonces me pregunté, ¿quién falta? Y pensé un poco en Benedetti y pensé en los independientes, pensé que acá hay por lo menos 3 independientes que fueron protocandidatos ahora con esta nueva denominación, Zavala, María Simón y el Colorado, más conocido como el doctor Fernández Galeano. Y entonces, bueno, quería dedicarle estos 10 minutos a esos independientes a los cuales pertenecí hasta hace poco. Y quería dedicárselos porque yo y también la 609 hemos luchado para tener un candidato independiente como presidente, como presidenciable del Frente Amplio. No lo hemos conseguido. Y bueno, y quizá amerita que tengamos una reflexión sobre por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Empiezo con esta pregunta, ¿quiénes son los independientes? ¿Independientes de qué? Bueno, la primera cosa es que los independientes son los votantes, la inmensa mayoría de los votantes son independientes, pero no porque sean independientes de, porque serán más o menos estatistas, más o menos mercantilistas, más o menos reformistas, más o menos revolucionarios, más o menos socialistas, más o menos machistas. La independencia es porque el votante cambia, es más cambiante que independiente. Pero la inmensa mayoría de los votantes cambia de voto, vota de elección en elección a distintos grupos
Y es cierto que hay unos muy fieles a su partido. Hay comunistas, socialistas y ahora MPPistas. MPPistas de toda la vida no, porque el MPP es relativamente reciente, pero sí es cierto, pero yo diría que eso es el 10 o el 15% de los votantes frente amplistas. Vamos a tomar en cuenta que si tenemos 1 millón de votos, hay unos 300.000 frente amplistas, es decir, votantes del Frente Amplio. Bueno, esos 300.000 frente amplistas quizá haya unos 120, 150.000 fieles, pero el resto votan al frente. Y después tenemos los votantes jóvenes, esos recién empiezan en la política, entonces nadarán en las aguas frente amplistas, dependiendo de quién les guste, de la propuesta que les guste. Y después están lo que llamamos el voto prestado, y esos son los más cambiantes de todos, ¿no? Porque hasta cambian de partido, hoy no votan a nosotros, ayer votaron a otros y quizá mañana, quién sabe a qué voten. Entonces, sí, los votantes son cambiantes, diría yo, y la fidelidad sectorial de los votantes es más bien lábil, más bien flexible. Bueno, ¿y qué pasa con la militancia? Tenemos toda esta discusión sobre si los militantes de base son unos sectorizados sospechosos, sectorizados trasvestidos de base, sectorizados que fingen independencia. Pero yo he visto esto en el plenario, donde las bases se sientan de un lado y los sectores del otro. Quiero decirles que hay mucho más mujeres en las bases y más hombres en los sectores. Y se ven más cabellos blancos en los sectores y menos en las bases, posiblemente porque las mujeres se tiñen el pelo, no porque sean más jóvenes. Pero en fin, lo cierto es que cuando uno mira las bases y los sectores, de repente ve que las bases votan unas cosas que los sectores no votan. Y entonces piensa, está raro esto, ¿no?, de que las bases sean sectorizadas. Si alguna vez con algún compañero de la 609 me ha dicho, estos del MPP están en la base y se vuelven más base que MPP. Y yo les decía, bueno, es que la base algo tirará, ¿no? Que no está mal que de repente reaccionen como base y vayan contra el partido. Bueno, entonces sí, las bases se comportan como bases y sí debería haber bases no sectorizadas, pero lo que estoy segura es que si hay menos bases independientes que las bases sectorizadas, es porque aquellos que están afuera de un sector se sienten a la intemperie y la fuerza del grupo tira. Y vaya yo si lo sabré, que estoy en un grupo grande, y los grupos grandes tiran más. Entonces, bueno, frente a la fuerza gregaria del grupo, está difícil querer elegir estar a la intemperie, sobre todo si esa intemperie no tiene un valor en sí mismo, porque la independencia ha perdido el valor que tenía quizá en otros tiempos, cuando el Frente recién se había armado y Benedetti pertenecía a aquella lista 77, a la que votaban mis padres, que votaban 3 gatos locos, la lista 77 de los independientes. Pero esos grupos independientes, que eran grupos del Frente Amplio, hoy no están, o están, pero suenan bajito. Hay nuevas formas de vincularse con el Frente Amplio, que son las redes, pero yo veo que en las redes hay una socialización política que traen los compañeros de las redes, que muchas veces las traen de partidos, como el Partido Comunista, que han tenido la capacidad de socializar a buena parte de la izquierda de este país, ¿no? Por más que hoy haya más excomunistas que comunistas, eso fue una escuela de formación de cuadros sistemática durante décadas. Entonces, cuando miro las redes pienso, si en estas redes no estuvieran esos aprendizajes que vinieron de algún partido, ¿será que las redes estaban organizadas? Sospecho que no. Sospecho que las redes están organizadas porque dentro de las redes hay ex de alguna cosa. Pero algo quiere decir que sean ex de alguna cosa, porque dentro de los independientes también hay muchos ex que se fueron de algún lado y que no quieren volver. Ahora veamos los independientes. Acá en la mesa hay algunos, y yo fui una. El problema de los independientes es que el independiente en general es llamado por un líder y como tal se integra a la política. Entonces es independiente, no depende de un sector, pero dependerá de un líder. Y si ese líder no lo quiere más, el independiente estará a la intemperie porque no tendrá un grupo que lo defienda, ni siquiera un grupo que lo defienda de ese líder que lo eligió. Entonces, tenemos problemas los independientes llamados por los líderes. Y el gran problema es que luego el independiente, llamado por el líder, por el candidato, por el presidente, así se integran los independientes al gobierno, ¿con quién discuten?
ahí el problema. No tienen con quién discutir. Si no tienen grupo, el Frente Amplio no es un lugar habitable. Y la palabra gélido me parece que refiere a esta casa, que no es gélida porque tenga ventanas precisamente, sino que es gélida porque no abriga a nadie. Entonces no hay un Frente Amplio para los independientes. Yo quiero referirme a esto y terminar con una propuesta para calentarnos el ánimo, para entibiarnos el ánimo. El semanario Brecha, no le voy a hacer propaganda a pesar de que yo me escribo allí, integro su consejo asesor, que está lleno de independientes, por cierto, bastante criticones, como todos los independientes. Ha hecho una cosa que se llama sapo de otro pozo, y entonces aparecen Leo Maslí, aparece y dicen lo que les parece el gobierno. Bueno, dicen cosas terribles, ¿no? Leo Maslí decía cosas terribles, sacaron a los que eran buenos, pusieron a otros que eran malos, pero vale la pena leer Sapo de otro pozo para ver qué piensan esos independientes. Que son independientes porque no están sectorizados, que son independientes porque no son orgánicos del Frente Amplio, pero que construyen cultura de izquierda todos los días. Cuando cantan, cuando hacen cine, cuando hacen teatro, cuando escriben libros, porque, y acá tenemos a Benedetti, este país, siempre digo que tuvo una izquierda política porque primero tuvo una izquierda social, tuvo una izquierda sindical, tuvo una izquierda cultural, tuvo esos dos escritores maravillosos, Benedetti y Galeano, a los que poco honramos como izquierda partidaria y como izquierda gobernante, que construyeron izquierda acá y en América Latina y en el mundo. Y bueno, aprovecho para quejarme, porque deberíamos quererlos más y recordarlos más. Hace un tiempo, un editorial del País decía: ciudadanos blancos o colorados, no frentistas, aprendan de la izquierda. Allí donde uno va y hay profesores, maestros, profesores de la universidad, cantantes, músicos, directores de teatro, actores de teatro, actrices de teatro, periodistas, por todos lados ellos han construido hegemonía. Compañeros, bueno, los blancos de Colorado no usan este término, pero ciudadanos aprendan a construir cultura porque ellos han construido cultura de izquierda en todos lados. Y eso es lo que los ha hecho gigantes, más allá de nuestros líderes, nuestros sectores, nuestros grupos o nuestras campañas electorales. Entonces, yo creo que a ese mundo de la cultura hay que acercarlo sin apretarlo y tenemos que aprender a vincularnos con él. Y también quiero decir algo sobre los intelectuales, que son unos independientes muy peculiares y es un grupo además al que conozco y al que pertenezco. Voy a decir algo bueno y algo malo de los intelectuales. Algo malo que no es por los intelectuales, sino por lo que hemos pasado los intelectuales en este país. Y ha sido que luego de la dictadura, donde la izquierda salió más bien atemorizada y golpeada que firme, más bien dudando de sí misma, más bien haciendo el mea culpa, más bien reculando en 2 o 3 posiciones. No teníamos por qué, ¿no? Ahora lo sabemos, pero así salimos. Me parece que buena parte de los universitarios tendimos a refugiarnos en un mundo académico. Desapareció la palabra intelectual y nos volvimos académicos. Es decir, portadores de un saber experto valorable por cualquiera, independientemente de la profundidad filosófica o política de nuestros pensamientos. Y creo que esta propia formulación de la academia y la forma en que la academia empezó a moverse, y la propia formación práctica de estos intelectuales, muchas veces vehiculizada de la mano de grandes organismos de crédito multilateral que empezaron a poner plata y plata por toda América Latina para diseñar políticas sociales, para pensar la pobreza, para pensar la desigualdad, y Naciones Unidas es lo más progresista de todo este mapa. Esto es Banco Mundial, el BID, etcétera. Bueno, todos trabajamos un poco aquí y un poco allá, y yo recuerdo haber tenido que revisar todo un texto de Naciones Unidas, el informe de desarrollo humano, porque era demasiado político. Y lo tuve que revisar y descafeinar, porque las proposiciones que se hacían sobre el desarrollo, vamos, que no era nada revolucionario, simplemente decíamos que el desarrollo en este país se estaba primarizando, pero eso parecía demasiado político. Entonces, buena parte de los intelectuales nos volvimos académicos y aprendimos
sobre todo durante 2 décadas en las cuales el gobierno fue muy antipático con la Universidad de la República. Hacer un convenio con un organismo del Estado era un milagro y eso desapareció, pero todos aprendimos, junto con la izquierda, a estar siempre, como dirían los brasileños, con un pie atrás, ¿no? Mirando la salida. Entonces, aquellos intelectuales orgánicos del pasado se transformaron en los académicos del presente y bueno, ahora cuesta tener intelectuales que ya no serán orgánicos, pero tampoco serán neutros. Para que estos intelectuales vuelvan, para que estos académicos vuelvan, y lamento decirles, pero los académicos y los intelectuales son inencuadrables, porque antes que nada pertenecen a su propia categoría, quizá debamos abrir otras puertas. No serán militantes de sector, o algunos lo serán, no serán militantes de comité de base, pero ¿qué pasa con las comisiones de programa? ¿Podríamos integrarlos a las comisiones de programa? ¿Podríamos integrarlos, como decía el Colorado, a grandes debates sobre tema? ¿Podríamos incorporarlos a la formación de políticas en este país? Sí, seguridad ciudadana, todos hablamos sobre la seguridad ciudadana. Recién ahora el Ministerio del Interior está haciendo un convenio con la Universidad de la República y me dicen de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿a vos qué te parece? Con miedo, ¿no? De andar de brazos dados con el Ministerio del Interior y sus mega operativos, y yo le digo, me parece bien, metan a la universidad en el tema de la seguridad ciudadana porque ganaremos todos. Pero creo que también deberían haber listas de independientes para cargos de gobierno, Creo que deberían haber, no sé quién las presentaría, tal vez el Partido de los Independientes, pero hay un montón de inteligencia independiente en este país de la cual no se acuerda ningún sector a la hora de gobernar el país, y después hay que convencer a los independientes que metan las manos en la masa, que es otro problema. En el Frente Amplio siempre habrá sectores fuertes, bienvenidos, y siempre habrán liderazgos, pero yo querría un Frente Amplio más habitable para estos compañeros de ruta, mis queridos independientes y mis queridos intelectuales, y estoy segura de que con esta discusión de las elecciones y habiendo fracasado como fracasamos en toda la línea con los independientes, podemos empezar a plantearnos cosas nuevas. Un intelectual para mí es esto, alguien que es fiel a una realidad política y social, pero que no deja de ponerla en duda. El intelectual, al esclarecer, posibilita. Mario Benedetti, claro. ¿Por qué invito a Moreira? Está bien, está bueno. Fue impactante esa lectura. Parecía que sabías que sabías lo que iba a hacer Moreira y ya tenías resuelto lo que ibas a leer después que termine Moreira. Que nos pasó algunas letras. Ariel, que nos pasó de la Fundación Benedetti. Nosotros pensamos en Constanza. Cuando conformamos un grupito para opinar acá. En primer lugar, porque el nombre de Constanza anduvo dando vuelta en el frente. Yo creo que malamente algún día alguien le va a pedir disculpas a Constanza porque su nombre apareció dando vueltas y nunca quedaba muy claro por qué se proponía o por qué se rechazaba el nombre de Constanza. Finalmente, la que superó eso fue Constanza, que viniendo del mundo académico se metió en la política. Yo creo que Constanza nunca pensó que iba a ser un día senadora, estoy seguro de eso. Y además es bueno porque alguien que viene con la formación de Constanza razona de otra manera. Y razonar de otra manera no es malo. Yo creo que es bueno que nos acostumbremos a recibir los aportes razonados de distintas maneras, porque en el Frente Amplio parte de nuestra rutinización, digamos, es estar manejando siempre los mismos conceptos, de la misma forma, de la militancia, de las bases, de los grupos, y eso al final nos termina cansando hasta nosotros mismos. Yo creo que precisamos distintas miradas con distintos fundamentos. Normalmente Constanza hace en los debates políticos fundamentos utilizando metodología científica que los demás políticos, yo no sé si todas las veces se entienden los razonamientos que hace Constanza. Pero estoy seguro que la visión que ella tiene, la experiencia que tiene y la formación que nos da, o sea, que pone arriba de la mesa para compartir, es una cosa que la precisamos y capaz que hasta como ella propone es uno de esos caminos que tenemos que encontrar, porque hay mucha gente que dispone de mucho conocimiento y mucha experiencia que no lo hizo para sí, que no encuentra cómo compartirlo. Por suerte Constanza encontró cómo compartirlo, pero creo que el camino de Constanza nos muestra cosas que tenemos que hacer. Por eso la invitamos.
Vamos a los dos últimos, vamos a Alejandro Zavala, bueno, también con militancia estudiantil en el IABA, si bien ya en el liceo había desarrollado actividad militante en el Centro de Estudiantes de Ciencias, luego integra responsabilidad también en la Federación de Estudiantes Universitarios en la FEU. En el 93, recién egresado, es electo con 18 años como representante estudiantil en el Consejo Directivo Central de la Universidad. ¿Lo cambiaron de lugar? Sí, acá gentilmente la senadora me separa la media de la espalda de los compañeros. Muy bien. Vamos a acercarnos un poco más en el tiempo. Recordar que en el 2004 alternaría esas actividades con la tarea de asistente académico del entonces decano de la facultad, Ricardo Ehrlich, y luego acompaña a Ricardo Ehrlich en el 2005, abandonando su actividad académica para dedicarse enteramente a apoyarlo como Nobel Intendente de Montevideo. En el año 2007 deja su cargo de asesor de Ehrlich para pasar a desempeñarse como secretario general de la Intendencia Municipal de Montevideo, segundo lugar en responsabilidades dentro de la estructura del gobierno departamental. Cuando Ehrlich es nombrado ministro de Educación y Cultura por el presidente Mujica, en marzo del 2010, Zavala acepta la dirección general del ministerio que Ehrlich le ofrece y abandona la intendencia junto con él. Recordemos que Zavala luego renuncia de manera indeclinable al MEC e inmediatamente es invitado por el ministro de Economía y Finanzas, el economista Fernando Lorenzo, a integrar su equipo. Es así que desde octubre del 2010 ha venido trabajando para el Gobierno Nacional del Frente Amplio desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Son solo 10 sus minutos, pero mire que pueden ser 12 porque hubo 2 que pasaron 12. Lo bueno de hablar más al final, que uno va acumulando el resto de los demás. Yo no, flaco, yo no hice los deberes, no traje nada anotado. Y probablemente con alguna conversación previa que hemos tenido me reitere, así que capaz que te da hasta para la mitad de lo que voy a decir. Lo primero que quiero decir es con respecto a estas elecciones, ¿no? A pesar de que la convocatoria tiene que ver con una cuestión de perspectiva más de largo plazo, yo creo que es inevitable en la coyuntura en la que estamos hacer una pequeña referencia. En particular,